Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la webinar de un enfoque práctico de cómo llenar la escuela. Esta es la tercera webinar de una serie de 15 sobre temas de gestión de escuelas y el objetivo de esta webinar es ayudar en la reflexión y en la preparación de todas las campañas de comunicación y promoción de cara a la preinscripción del curso que viene, del curso 2021-2022. Una campaña pues, que viene marcada por el curso del coronavirus, donde pues, muchas cosas han cambiado. El año pasado muchas escuelas no pudimos acabar de realizar todas las puertas abiertas que teníamos previstas porque hubo el confinamiento y esto pues, nos lleva a plantear nuevos enfoques y nuevas propuestas de cara pues, a la captación de alumnos para el curso que viene. Me presento, yo soy Teresa Vigordá, soy economista de formación y me dedico a poner en valor a la dimensión de la gestión en las escuelas. Soy de las que creo que el entorno actual es muy complejo y para una escuela interactuar en este entorno tan complicado, complejo y competitivo, pues necesita algo más que un buen proyecto educativo, que es su razón de ser, necesita también de una gestión innovadora que vaya junto a la parte pedagógica para poder hacer que la escuela pueda mantenerse en el entorno en el cual opera. Llevo más de 20 años de experiencia al frente de organizaciones educativas y en los últimos 12 años he sido la gerente de la Escola Vora Mar en Barcelona, una escuela situada en el Poblenou que imparte desde P3 en 2 líneas, desde P3 a bachillerato con un bachillerato internacional. Esta experiencia profesional de tantos años al frente de organizaciones educativas y en concreto esta última al frente de una escuela, pues me ha permitido conocer en profundidad y en detalle la casuística y la idiosincrasia en el funcionamiento de una escuela en todos los ámbitos de funcionamiento y en los diferentes niveles del organigrama. Y lo que deseo hoy aquí, pues, y mi objetivo es poder ofrecer toda esta experiencia con una visión muy práctica a las escuelas que creo pues, que también necesitan desarrollar esta dimensión de gestión dentro de sus organizaciones. Dicho esto, yo ahora voy a compartir una presentación que me va a servir de soporte para hacer la webinar y empezaríamos ya. A ver, voy a compartir. Perfecto, ¿lo ves bien? ¿Bien? Muy bien, pues bien. Primero de todo, nada, hacer un breve esquema de lo que será la webinar. Yo cuento que durará entre 45 y 60 minutos como mucho y si os parece podéis manifestar vuestras dudas y vuestras aportaciones a través del chat y cuando acabemos pues después las resolvemos y podemos abrir un debate si es el caso. Primero de todo haremos una revisión del contexto actual. Después quiero incidir en nuestro público objetivo e introducir un concepto nuevo no, porque se utiliza en el ámbito del marketing digital, que es el concepto de buyer persona, que va un poco más allá del segmento objetivo. Luego, ¿qué impacto ofrecemos nosotros a este público objetivo, a nuestro público? ¿Qué beneficio le aportamos? ¿Qué gana él en el sentido cuando escoge venir con nosotros y no ir a otra escuela? Y una vez tenemos identificado aquello que nos diferencia y tenemos identificado nuestro público objetivo, pues qué tipo de comunicación debemos hacer para comunicar esto que nos identifica y para dirigirlo al público objetivo determinado con los mensajes adecuados. A partir de aquí vemos un poco una revisión del contexto actual. El entorno de las escuelas, y en la última webinaria lo comentaba, el entorno de las escuelas ha cambiado de forma considerable en los últimos años. Realmente el hábito o la forma de comportamiento de las familias es totalmente diferente a la hora de elegir una escuela. Si antes, pues unos años atrás, las familias pues tenían 2 o 3 escuelas de referencia, porque eran las escuelas de referencia en el barrio o en su entorno, o porque
en su entorno social o porque los amigos y conocidos les habían dicho que era la escuela a la cual debían matricular sus hijos y funcionaban por referencias. Y entonces, como mucho, pues pedían una entrevista a la dirección o iban a las puertas abiertas y se hacían, valoraban unos criterios y decían esta y se decidían y esta. En cambio ahora, este proceso de decisión es mucho más complejo, mucho más largo. Incluso, no sé si lo habéis vivido vosotros, que hay familias que van a visitar escuelas incluso el año anterior en el que deben matricular a su hijo a P3 y estando en P1 ya van a visitar escuelas, ¿no? Y esto lo debemos tener en cuenta porque forma parte de su proceso de decisión. Y en este caso, pues debemos tener en cuenta qué es lo que hacen. Y es un proceso de decisión como más complejo, ¿no? Y valoren muchas más cosas, muchos más criterios. Y visitan todas las escuelas del barrio. Incluso se confeccionan herramientas que les permite valorar de forma sistemática qué escuela es la que más les conviene para sus hijos. Se confeccionan hojas de cálculo Excel donde tienen las escuelas y los criterios y los puntúan y los valoran y a partir de aquí deciden y visitan todas las escuelas, van a todas las puertas abiertas, ¿no? Pero además de que hay estos cambios de hábitos, estos cambios de forma de ser, de comportamiento por parte de las familias, nos encontramos en un contexto de baja natalidad, no hay niños de 3 años, y además, pues hay mucha oferta de plazas escolares para esta edad, con lo cual convierte a nuestro entorno escolar en un entorno totalmente competitivo. Y que el coronavirus, pues lo único que hace en este entorno, pues es aportarle más complejidad, porque si los hábitos de las familias ya habían cambiado, pues ahora seguramente con el coronavirus habrán cambiado más, porque realmente la COVID y el confinamiento ha hecho que muchas familias cambiaran sus razonamientos sobre las cosas y sus criterios de decisión e incluso sus hábitos de comportamiento y de consumo, ¿no? Y además nos encontramos también la escuela concertada y privada, especialmente la concertada, en un entorno con un marco institucional poco favorable y muy a favor de la escuela pública, ¿no? Y de aquí pues la ley CELA es uno de los ejemplos que tenemos más recientes, ¿no? Pero además, cuando nos planteamos comunicar e intentar diferenciarnos de otras escuelas, pues a la que vemos las webs y las redes sociales, vemos que hay muchísima uniformidad y nuestras webs son muy parecidas, nuestros proyectos educativos son muy parecidos y lo que publicamos en las redes sociales es prácticamente lo mismo y esto hace que todo sea muy uniforme y diferenciarse es difícil. Con lo cual, yo lo que digo es que ante la uniformidad hay que diferenciarse y hay que destacar, ¿no? Y especialmente hay que actuar. Y para afrontar una campaña de matriculación, hay 3 elementos indiscutibles previos a esta campaña. Uno es hacer las cosas muy bien, es decir, tener un proyecto educativo de calidad en cuanto a modelo educativo, en cuanto a resultados pedagógicos, académicos, en cuanto a pedagogía y tener una organización muy orientada a la mejora continua, que analice resultados, que actúe, que reflexione y que reconduzca la situación, si es el caso, y una organización muy orientada a la innovación. Además, es importante pues, tener elementos, algunos aspectos en nuestra escuela, sean valores, sean cosas que hagamos, que representen, y vuelvo a la terminología utilizada en marketing, una ventaja competitiva, es decir, que implique que hay algo que nosotros hacemos mejor o que es mejor que otras ofertas educativas de nuestro entorno y que las familias valoren. Y una vez tenemos identificado esto que hacemos y esto que hacemos también y que otras escuelas no hacen, pues deberemos comunicarlo para que realmente las familias sepan que hacemos esto, ¿no? Y esto es importante que este proceso no sea un proceso continuo, es decir, que no solo se realice en la campaña de preinscripción, sino que se debe realizar todo el año y cada curso y de forma constante, ir ajustando y siempre, siempre, siempre analizando, valorando, ajustando y comunicando. Y este es el proceso que hay que seguir como paso previo para llenar una escuela. Ahora sí que entraría a hablar del buyer persona. El buyer persona viene a ser como el segmento de población que
que antes se comentaba, ¿no? Pero va un poco más allá de decir que nuestro segmento objetivo pues son las familias jóvenes de una determinada edad con niños en edad de escolarización. Debemos ir un poco más allá y tener más información de estas familias, saber dónde viven, qué hábitos de consumo tienen, qué estilo de vida, qué aficiones, etcétera. Y conocer realmente qué es lo que espera de una escuela, conocer su necesidad. Y de esta manera pues podemos definir cuál va a ser nuestro impacto, qué es aquello que podemos aportar. Y también saber qué es aquello que él valora de otras escuelas y que nosotros no tenemos, ¿no? Y a partir de aquí también, pues saber qué proceso de decisión, lo que comentábamos antes, empiezan un año antes de que te van a matricular sus hijos a P3 y vamos a obviar esta necesidad, esta inquietud de que empiezan a moverse para interesarse en las escuelas, o vamos a aprovechar y a facilitarles información y a invitarles a que vengan a nuestra escuela a ver cosas, ¿no? Quizá podemos aprovechar esta información que tenemos, ¿no? ¿Y por qué es importante este vaya en persona? Porque nos fija este proceso, conocer sus necesidades, su perfil, sus gustos, sus aficiones, sus expectativas, saber qué aportamos nosotros a sus necesidades, qué hacemos y cómo lo hacemos, cuál es nuestra identidad diferencial y comunicarnos. Definiremos unos mensajes determinados que van dirigidos a este público objetivo. Y a partir de aquí, este proceso es el que haremos conocer sus necesidades, saber qué le aportamos y comunicarlos de forma adecuada. ¿Y qué necesitamos saber de este buyer en persona? Pues su perfil sociodemográfico, por ejemplo, qué edad tiene, qué domicilio, qué nacionalidad, qué lengua, porque a lo mejor es nuevo en nuestro país, a lo mejor no entiende nada de lo que tenemos en nuestros catálogos y en nuestras webs y a lo mejor pues sería un puntazo poner algo en una lengua, en inglés, por ejemplo, que es una lengua más internacional y puede facilitar mucho más la comunicación. También saber pues, sus aficiones, su tiempo libre, pues a lo mejor, no sé si es una persona o sus hábitos y su estilo de vida, si es una persona que cuida mucho de la salud y tiene un estilo muy saludable de vida, pues a lo mejor esto nos da indicación de que cuando venga a nuestra escuela, pues a lo mejor deberemos explicarle muy bien qué hacemos en el comedor escolar y qué tipo de cocina hacemos y qué valores tenemos nosotros en el ámbito de la salud, ¿no? También saber su conducta informativa, cómo se informa, lo hace a través de las redes sociales, es muy activo en ellas o no, porque igual establecemos que toda la comunicación la hacemos a través de las redes sociales y resulta que no está dado de alta ni en Facebook, ni en Insta, ni en Twitter, ¿no? O está dado de alta solo en Twitter y nosotros en cambio no ponemos nada en Twitter, ¿no? Y por eso es importante. Y también saber si es de los que prefiere una imagen, un vídeo o prefiere leer, ¿no? Y prefiere texto y profundizar mucho más en aquello sobre lo cual se informa, ¿no? Y esto pues debemos saber qué tipo de perfil es para poder estructurar una comunicación adecuada en este sentido. O si se informa pues en el jardín de infancia, oye, ¿qué escuelas hay de referencia en la zona? ¿Qué sabéis? ¿Qué nos recomendáis? Esto lo hacen los padres, pues a lo mejor podemos ir a las guarderías y decirles, oye, ¿qué os parece si venimos a hacer una sesión de presentación a los padres de P2 y así ellos no se tienen que desplazar y luego si quieren venir a las puertas abiertas, que vengan, pero lo tienen más de la mano de esta forma, ¿no? Y tener en cuenta, pues, esto que se informa con muchísimo tiempo y esto es un proceso de decisión, pues, que debemos tener en cuenta y que debemos saber identificar qué hace en cada momento para poder comunicar en cada fase de su proceso de decisión y cómo vamos a comunicarlo, ¿no? Y estas necesidades que tiene, ¿qué necesidades? Pues a nivel general, escolarizar a sus hijos en una escuela, escolarizar a sus hijos en el sistema educativo oficial, ¿no? Y ayudarles en la educación y desarrollo como personas, no solo a nivel de progreso académico, sino también de desarrollo de la persona en todas sus dimensiones, ¿no? Y deberemos tener en cuenta qué visión de futuro tienen de sus hijos, cómo se los imagina de grandes, ¿no? ¿Será médico, será abogado, qué será? O es de los que dicen, no, será lo que sea y llegue donde llegue, a mí ya me estará bien. Pues esto, el mensaje que nosotros demos o la orientación de nuestra escuela tiene que ver con esta visión de futuro, ¿no?
porque si quiere que su hijo sea un ingeniero, pues seguramente deberemos reforzar unos mensajes de progreso académico, de nivel, de resultados académicos, ¿no? En cambio, si es igual, lo que quiere es que su hijo, pues sea lo que sea, tenga una vida plena, que también es muy correcto, pero hay estas visiones en las escuelas, pues deberemos dar otro mensaje y decir que lo que queremos es que los niños vayan progresando, pero que tengan una gestión emocional adecuada, etcétera, y será otro discurso, ¿no? Y también, pues, en base a un modelo de vida que consideran válido. Deberemos tener en cuenta si son familias no consumistas o que no se conectan a las redes sociales o que en cambio sí que son muy consumistas o que dan mucha importancia al aspecto religioso o en cambio no, que son muy laicos. Y todo esto, pues este modelo de vida es lo que nos condiciona a nosotros también a la hora de comunicar nuestra escuela. Lo que sí está claro es que si el modelo de vida que ellos tienen no es coherente a los valores de nuestra escuela, corremos el riesgo que esta persona, si se matricula en nuestra escuela, seguramente sea una familia que no va a acabar nunca satisfecha no va a estar nunca satisfecha de la escuela, del proyecto educativo, porque cuando no hay coherencia entre los valores de uno y los valores de otro, esto es muy la base de las personas y muy la base de las escuelas y esto pues afecta en el momento de sentirse a gusto o no en un sitio. Y a partir de aquí, una vez tenemos definido quién es nuestro público objetivo, cuáles son sus necesidades, qué estilo de vida tiene y dónde se informa, pues miraremos qué es lo que nosotros le aportamos, cuál es nuestro impacto. Por un lado tenemos lo que hacemos, es decir, lo tangible, que esto sería la oferta educativa, desde 2 líneas, desde P3 a bachillerato, qué resultados académicos, qué equipo tenemos de profesores, los profesores, el equipo de servicios, qué oferta de servicios tenemos, hacemos comedor escolar, hay transporte público, vamos a la piscina, hay extraescolares, en qué horarios, hacemos deportes, hay muchas familias que valoran que sus hijos hagan deporte como actividad extraescolar y lo consideran un elemento esencial en la educación de la persona, qué instalaciones tenemos, son nuevas, son antiguas, qué destacamos de ellas, de nuestras instalaciones. Es una escuela de proximidad, lo tengo muy cerca de mi casa, con lo cual el niño casi podrá ir solo a la escuela cuando tenga una determinada edad. ¿Qué precio? Todo esto es tangible. Si yo voy delante de la escuela, más o menos lo puedo ver, ¿no? Pero hay otro apartado que nosotros también aportamos en impacto y este es muy importante y es lo intangible, lo que es difícil comunicarlo a través de un catálogo o en una web y que cuesta trasladar a las familias y que hace referencia pues, a la identidad del centro, a los valores, más allá de ponerlos por escrito, al modelo pedagógico, si tenemos un modelo pedagógico más convencional o trabajamos por proyectos, si somos innovadores o no somos innovadores, nuestro proyecto educativo, qué líneas prioritarias tiene, que si las lenguas, que si la sostenibilidad, que si la digitalización, todo esto pues deberemos no solo decir que desarrollamos la cultura digital de nuestros alumnos, sino que deberemos decir cómo lo hacemos, ¿no? Y esto deberemos trasladarlo. Y la imagen que tenemos en base a la actuación de las personas que formamos las escuelas, qué atención les damos a las familias, qué comportamiento tenemos, cómo estamos posicionados en las redes sociales. Cuidado, porque muchas familias lo que hacen es mirar redes sociales de personas, maestros que trabajan en la escuela y esto pues también posiciona de una manera u otra. Sí que es una red social de carácter personal, pero esto pues posiciona de una manera u otra a la escuela, ¿no? Y a partir de aquí pues sí que es importante en las escuelas saber encontrar una identidad diferencial. Y para encontrar esta identidad diferencial de esto que hacemos, qué es lo que de todo esto que hacemos y cómo lo hacemos, cómo nos diferenciamos, es necesaria una reflexión. Una reflexión que debería hacer la titularidad y el equipo directivo para poder determinar qué es aquello que resulta ventajoso en relación a otras escuelas, qué es aquello que las familias valoran de nosotros y que otras escuelas no tienen, ¿no? Y al contrario también, qué valoran las familias que tienen otras escuelas y nosotros no. Y esto pues requiere una reflexión. Y no puede ser partir solo de decir es que lo hacemos muy bien, es que el proyecto educativo es muy bueno. Debemos bajar de nivel y debemos hacer una reflexión. Y para hacerla, pues se requiere una determinada metodología, una determinada sistemática. Aquí os pongo un ejemplo muy simple, que es
esta telaraña, esta red, que esto es un ejemplo que hicimos nosotros en la escuela, en que cogimos a las 4 o 5 escuelas que nosotros considerábamos más competencia nuestra y establecimos unos cuantos criterios, los que consideramos más esenciales, ¿no? Pues había el de la proximidad, el económico, el proyecto educativo, las extraescolares, los servicios, los valores, la confianza, la continuidad de la oferta, tener bachillerato y cogimos el equipo directivo, nos sentamos y empezamos a hacer valoraciones de 0 al 9, podrían ser de 0 al 5 o del 1 al 3, lo que es igual. Intentar hacer una baremación. Y lo único que pretendíamos era de la opinión subjetiva de cada uno de los miembros del equipo directivo a través de una sistemática, de una metodología, poder llegar a la total objetividad, ¿no? Y seguramente no nos equivocamos mucho. Y esto pues nos dio idea de dónde estábamos posicionados y qué es lo que queríamos destacar y qué es donde debíamos mejorar, ¿no? Y también pues hay otras posibilidades a la hora de hacer reflexiones. Por ejemplo, un focus group. ¿Por qué no coger a familias? Las familias agradecen muchísimo que se les pregunte cosas. ¿Y por qué no hacer focus group con personas, con familias de nuestra escuela y con un guión completamente estructurado y preguntarles, oye, ¿y tú cuando viniste a la escuela, cuando matriculaste a tu hijo, a tu hija a la escuela, qué te hizo decidir por nosotros, ¿no? Y ahora que estás dentro, ¿qué te satisface y qué no, no? Lo hemos preguntado esto a las familias y qué ves positivo y qué no, ¿no? Y en diferentes momentos de la etapa escolar, por ejemplo, un buen momento es en segundo de primaria porque es un momento en que las familias han visto la educación infantil y han visto 2 cursos de primaria, con lo cual tienen una cierta trayectoria, pero aún les queda mucho por delante. Y es bueno, tienen reciente la etapa de infantil y podemos tener su opinión. Otra es previa a un cambio de etapa, a lo mejor en quinto o sexto de primaria, ¿no? Y también preguntarles. Y otro, pues a lo mejor tercero de eso, que ya están acabando la escolarización que nosotros, pero son familias que tienen una opinión sobre todas las etapas educativas que estamos ofreciendo y puede ser muy enriquecedora todo aquello que nos pueden aportar, ¿no? Y decir, ¿qué valoras, qué no valoras, qué crees que aportamos respecto a otras escuelas y tal, ¿no? Otra herramienta es un DAFO, típico DAFO de puntos fuertes, puntos débiles, cuando se trata de acciones que nosotros sobre las que podemos actuar directamente o ventajas o desventajas y oportunidades que vienen pues del entorno. Por ejemplo, pues una desventaja pues sería la ley CELA, no podemos hacer nada a nivel individual, sí quizá como colectivo de escuela concertada, ¿no? Otro mecanismo es Canvas, que a través de una única hoja pues te permite hacer una reflexión de la globalidad de la escuela. Justamente, si os interesa saber más de esto, pues he hecho un post en el blog sobre qué es Canvas y cómo funciona en el entorno escolar. Está en mi blog y podéis acceder a él, ¿vale? Pero sí que aquí lo que quiero decir es que se debe hacer una reflexión sobre cuál es nuestra identidad diferencial, qué hacemos bien y qué no, para tenerlo claro, para mejorar y para comunicarlo después a las familias. Y para hacer esta reflexión no podemos esperar la iluminación sobrevenida que tenemos cuando nos levantamos o a medianoche y tenemos una libreta en la mesilla de noche y apuntamos, sino que debe haber una sistemática y una participación por parte del equipo directivo, ¿no? Y a partir de aquí, pues entraríamos ya en el tercer apartado imprescindible, que es el de la comunicación. La comunicación es un proceso y como tal requiere una sistemática y no se puede improvisar. Y es suficientemente complicado el entorno en el que estamos y que ya nos obliga a improvisar de forma constante, que todo aquello que podamos prever y planificar, pues lo hagamos de esta manera. Y lo importante de la comunicación es que todos los mensajes que comuniquemos tengan coherencia con el proyecto educativo, con la estrategia, con aquello en que consideramos que somos mejores que otras escuelas, ¿no? Y esta comunicación pues se deberá hacer en base a todo lo que he explicado hasta este momento, el perfil sociodemográfico de este buyer persona. Y esto nos dirá qué tipo o estilo de comunicación, si debe ser
qué tipo de vocabulario, porque si nuestro público objetivo son familias de nivel cultural bajo, pues a lo mejor necesitarán un vocabulario y otras, en cambio, necesitarán otro vocabulario, ¿no? ¿Cómo se informa? Pues si se conecta o no a las redes sociales, si vienen las puertas abiertas, si pide una entrevista con la dirección, pues el plan de comunicación, como medios, deberá incluir todos estos mecanismos. Nuestro impacto, que nos dice el mensaje, es aquello que le aportamos, aquello que él valora, pues qué destacar, qué destacar en los mensajes que vamos a dar y el proceso de decisión. Y durante todo este proceso de decisión, cuándo vamos a incidir nosotros con la comunicación. Por ejemplo, si es una familia que viene un año antes a interesarse por la escuela, ahora sería el momento de decir, mira, pues ya tenemos programadas las puertas abiertas. ¿Quieres una entrevista? ¿Quieres venir a hacer una visita a la escuela? Mira, te enviamos la newsletter para que veas qué hacemos. O hacemos una conferencia, si quieres venir, es abierta. O nuestros alumnos van a actuar en no sé dónde, van a hacer un concierto de Navidad, si quieres venir es abierto. Pues ya está, pues todo esto lo deberemos tener pautado y ha de responder pues a un proceso y a una sistemática previamente reflexionado, ¿no? Y este plan de comunicación debe ser anual. Todas las escuelas deberíamos tener un plan de comunicación anual, interno y externo, pero no me voy a centrar aquí en el plan de comunicación. Interno cuando va dirigido a las personas que están dentro de la organización y externo cuando van afuera. Y este plan de comunicación debe contener el qué hacemos, a quién va dirigido, cómo lo hacemos, qué medios utilizamos, cuándo, en qué momento del calendario lo hacemos y por qué, cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Y este plan de comunicación anual pues deberá tener dentro de todo este plan, que habrán las tutorías y habrán las reuniones con los padres y todo, pues también habrán la campaña de preinscripción o la campaña de matriculación del curso. Y de este plan de comunicación anual global, que es como un mapa, pues deberemos sacar una campaña de medios, que ahora lo veremos, y esta campaña de preinscripción. Y deberemos concretarla en cada caso, como en otros aspectos. Y un ejemplo, por ejemplo, esto es una parte de un plan de comunicación anual. El dirigido a nuevas familias, el plan de comunicación anual de la escuela, en la parte dirigida a nuevas familias, que incluía la campaña de preinscripción, destinatarios, nuevas familias, ¿qué hacemos? Las puertas abiertas, entrevistas individuales, presentaciones públicas, bla, bla, bla. Descripción. Cada año, hacia el mes de febrero, se realiza la campaña de preinscripción de cara al próximo curso. Objetivos, conseguir más de 250 familias que se interesen por la escuela, llenar las plazas escolares para ir al próximo curso. Periodo de noviembre a mayo. Personas implicadas, el equipo directivo. Soportes, plan de comunicación específico. Y aquí deberemos hacer un plan de comunicación específico. Otras, pues encuestas sobre elección de un centro dirigido a nuevas familias. El medio, una encuesta. Una vez terminado el proceso de preinscripción, preguntamos a las familias que no nos han escogido como opción para la escolarización de sus hijos, ¿por qué no lo han hecho? Y esto nos ayudará de cara a la próxima campaña. Y esto lo hacemos en mayo-junio. ¿Y quién lo hace? Gerencia. Actividades abiertas al entorno. ¿A quién va dirigido? A la comunidad educativa. ¿Es un evento? ¿Qué eventos hacemos? Pues el concierto de Navidad, todos los eventos que hacemos a nivel de relaciones públicas debemos tener en cuenta las futuras familias, porque esto nos ayuda a posicionarnos delante de las mismas, a posicionar nuestra imagen, nuestros valores, nuestra esencia. Y según la actividad, pues haremos unas acciones o unas otras y será un responsable o otro. En cada caso, pues habrá un equipo u otro. La página web, las redes sociales, es decir, tenerlo todo previsto. ¿Y cómo concretamos esta campaña de preinscripción? Perdón, la campaña de preinscripción debe ser como la campaña de Navidad para el comercio y en el sentido figurativo, claro. Y esto lo he dicho en cada ocasión, me parece, pero es así. Y es nuestra oportunidad de oro para poder atraer a las nuevas familias que han de matricular a sus alumnos el curso que viene y llenar nuestra escuela. Con lo cual deberemos planificarla al detalle y tenerla muy previsto. Y definiremos todas las acciones que hacemos, qué presupuesto tenemos para cada una de las acciones, en qué momento se va a hacer, quién lo va a hacer y el seguimiento que lo deberá hacer seguramente pues el equipo directivo, ¿no? Y esta campaña de preinscripción debe realizarse contando
que las puertas abiertas son el centro del universo. Lo que queremos realmente es llenar la escuela, sí, pero lo que queremos realmente en la campaña de preinscripción es hacer que los alumnos vengan a las puertas, las familias vengan a las puertas abiertas. Es decir, en términos de marketing digital se dice que queremos leads, es decir, queremos gente que se interese y su información de contacto, su nombre, su teléfono, su correo electrónico, la máxima información que podamos tener, pero la básica también, ¿eh? No podemos pedir toda su historia. Y esta campaña de preinscripción deberá contener qué materiales vamos a utilizar, si hay que revisar textos, si hay que revisar diseño, la producción de los mismos, si vamos a hacer anuncios. Por ejemplo, pues en enero o febrero hay muchísimas fiestas mayores de invierno en las ciudades y en los pueblos y en los barrios, ¿no? Pues a lo mejor podemos hacer un anuncio en el programa de fiestas y es una de las maneras de llegar a todos. Actividades de relaciones públicas. ¿Por qué no el concierto de Navidad? ¿Por qué no abrirlo? ¿O por qué no, si hay una fiesta mayor de invierno, podemos hacer, yo qué sé, pues el grupo de coral de la ESO que cante en la Rambla un sábado por la mañana en plena efervescencia comercial? Y oye, cuando pasa la gente dice, pues mira qué jóvenes, más guapos. ¿Y de dónde son? Pues mira, son de la escuela tal. ¿Y dónde está esta escuela? Pues a 2 manzanas de aquí. Pues no lo sabía. O sí lo sabía, pues mira, qué bien, ¿no? Y te estás posicionando y estás haciendo un posicionamiento de marca fantástico. Y luego, pues utilizar las familias y los alumnos que hablen bien de nosotros y pedirle a las familias que colaboren con nosotros, ¿por qué no pedirles, oye, mira, te hago llegar estos catálogos y esta información y este vínculo a la web? Si tienes familiares, amigos que tengan hijos en edad de escolarización, recomiéndales, que el entorno está complicado, oye, recomiéndales. Y luego, pues la web y las redes sociales que todos nos miramos, ¿no? Imprescindible tener la web adaptada a cualquier dispositivo móvil. Esto es obligatorio hoy en día, porque si no, la gente lo miras la web en el móvil, pero como no es agradable, pues lo dejas y piensas, ya lo miraré en casa, en el ordenador o en el trabajo y no lo acabas mirando. Y ya te llevas una percepción poco adecuada, ¿no? Y en qué redes vamos a estar y qué programación de redes. En este sentido, pues se debe hacer una planificación de la campaña de redes y en Internet vais a encontrar a través de las webs de consultorías de marketing digital cualquier tipo de recomendación sobre con qué frecuencia hay que publicar en cada red, a quién va dirigida, en qué horario, qué tipo de publicaciones hay que poner, si hay que haber vídeos, si hay que haber fotos, etcétera. Y lo definiremos pues para cada red en la cual estemos, si es Facebook, si es Twitter, si es LinkedIn, si es Instagram, etcétera. Pero sí que es verdad que la campaña de redes después deberemos concretarla semanalmente y deberá haber alguien encargado de hacer esta planificación semanal, alguien que tenga en cuenta toda la globalidad de escuela, la planificación anual, pero también la preinscripción. Y esto es un ejemplo, pues semana a semana, esto es un ejemplo de campaña de redes en la escuela donde yo estaba, pues implantamos un bachillerato internacional y esto era la planificación de redes del segundo año para el mes de diciembre, ¿no? Y bueno, pues mira, el 11 de diciembre, pasado el puente de la Purísima, pues comunicamos pues las fechas de las puertas abiertas. Y la semana siguiente, pues un tema de posicionamiento de marca, ¿no? Y salía el perfil del alumno y hacíamos una entrevista con el alumno y salía un vídeo. Y luego, pues la opinión de los alumnos, pues por qué nos escogieron, y también hicimos una story. Y la semana siguiente, pues hicimos una infografía y después otra vez una story felicitando las Navidades. Y en el 27 de diciembre, aunque fueran vacaciones de Semana Santa, la escuela te va a decir vacaciones, pero las redes sociales no y las familias tampoco. No es que hagamos vacaciones, sino que cerramos, pero debemos continuar publicando porque las familias están allí y pues se hizo posicionamiento, stories, infografías y así continuamente. Y cada semana, pues de una semana para la otra, pues se hace la planificación. Es decir, a partir del anual, la concreción la vamos haciendo cada vez en los periodos que corresponden, ¿no? Y este es un ejemplo muy práctico y a través de un Excel, que el Excel, pues aparte de ser una hoja de cálculo fantástica, pues sirve para muchas cosas también, ¿no? Y llegado aquí, como decía antes, ¿no? La campaña de puertas abiertas, una vez la tenemos planificada, qué comunicación vamos a hacer y dónde vamos a participar y estar presentes, el centro de atención es las puertas abiertas. ¿Por qué?
Pues porque las puertas abiertas es la oportunidad real para diferenciarnos realmente, ¿no? Cómo hacemos las cosas, ese intangible que os decía, es el momento de mostrar ese cómo somos y cómo hacemos las cosas, ¿no? Y es la oportunidad para hacer decantar la balanza del por qué nosotros y no otros. Y es importante hacerles vivir una experiencia de marca. Esto quiere decir hacerles vivir la escuela. Por eso es importante que haya actividad también y haya vida en la escuela, ¿no? Y es el momento de la confianza y nos adaptaremos al perfil de las familias que vengan y deberán ser diferentes estas puertas abiertas y no mezclar a los perfiles de las familias. No es lo mismo una familia joven que tiene que escolarizar a su hijo mayor por primera vez en P3, que viene con una determinada visión de lo que será su hijo y de lo que quiere de la educación, a una familia, por ejemplo, que debe escolarizar, que cambia de escuela y debe escolarizar a su hijo en primaria, a lo mejor por los motivos que sea, pero a lo mejor ha cambiado de domicilio y quiere ser tratado de otra manera, porque tiene unas inquietudes diferentes, porque viene de otra escuela y tiene la inquietud si en la nueva escuela su hijo estará bien o no. Y cuando hay un cambio de etapa es otra inquietud. Y por esto es necesario que no mezclemos a las familias, que cada uno debe tener una atención individual y personalizada. Y es el momento de ser cercanos y de comunicar. Y comunicaremos pues lo que sea relevante e importante, lo que interese, aquello que sea consistente. Debemos dar imagen de consistente. La educación es algo muy serio para las familias y debemos dar una imagen de organización profesional que hace las cosas muy bien. Y además que utilizaremos un vocabulario que se entienda. He asistido a muchísimas sesiones de presentación donde hablamos que para el aprendizaje de las lenguas extranjeras utilizamos el AICLE o que para gestionar la convivencia tenemos establecido un protocolo en las NOF o que las líneas prioritarias del PEC son tales o cuales. Y las familias no dicen nada, pero no entienden absolutamente nada. Pensad que la mayoría de familias que vienen a la escuela, las que vienen, que empiezan a escolarizar por P3, no conocen ni tan siquiera el sistema educativo, tienen una idea, pero son familias que vienen de la EGB y del BUP y del COU. Y todos los que somos padres hemos descubierto el sistema educativo, si no trabajamos en el sector, a través de que hemos escolarizado a nuestros hijos, ¿no? Pues ellos empiezan ahora. Y debemos desprender autenticidad. Y esto quizás es una cosa muy importante. No decir nada que no hagamos, porque las familias lo van a saber y nos pueden poner en evidencia. Y es importante que siempre expliquemos lo que realmente somos. Nada, tal cual somos y ya está. Es muy simple, tal cual somos. Pero sí que es verdad que esto requiere trabajar al detalle. Que seamos tal cual solos no quiere decir que no planifiquemos y prevemos cómo queremos que sean estas puertas abiertas. Y deberemos establecer un guión que nos dirá qué formato va a tener, si va a hacer una presentación, si va a ser en PowerPoint o no va a ser en PowerPoint, qué contenido va a tener esta presentación, si vamos a pasar un vídeo, si va a ser el vídeo que tenemos de 10 minutos de toda la escuela donde salen todos los alumnos, que nosotros encontramos fantásticos porque son nuestros alumnos y los queremos muchísimos, pero que es muy largo para unas puertas abiertas y que no debe pasar más de 3 minutos un vídeo que comunique aquello que es esencial de nuestra escuela. ¿Y qué actividades? Vamos a hacer clases, simulación de clases, a lo mejor en la ESO puede estar bien hacer un experimento en el laboratorio de ciencias donde pueden participar los alumnos junto con alumnos actuales y interactuar ya en la escuela y de esta manera ya los estás vinculando casi, ¿no? Y debemos tener en cuenta el tamaño de grupos, si somos una escuela pequeñita o que nos destacamos por atender de forma muy personalizada a las familias, a lo mejor deberíamos hacer grupos pequeñitos y para poderles enseñar la escuela y explicarlo o tener en cuenta el horario también. Pensad que las familias de P3, si lo hacemos muy temprano, no llegan a tiempo y si lo hacemos muy tarde, se inquietan porque llega la hora de comer de sus hijos y esto no es bueno porque están pendientes de otras cosas o si vamos a tener una guardería para niños o no. Yo soy de la opinión que se debe tener una guardería, es decir, es una manera de aproximar a los niños. Quizá podemos aprovechar la estructura de los monitores de tiempo libre que tenemos para el que sale de verano, de Navidad. Y puede estar bien también, que mejor que sus padres vean que sus hijos están bien ya en nuestras escuelas, ¿no? ¿Y qué equipo va a participar? Los profesores, los padres, los alumnos. Es importante poder contar a veces con padres
qué circuito vamos a seguir, la logística previa de decoración de las aulas, de si vamos a poner una exposición en el hall o no. Todo esto, es decir, de prepararlo, ¿qué material entregamos? Es bueno poder dar, entregar un poco de material, das un poco de tangibilidad a aquello que estás explicando, ¿no? Y evitas que estén tomando notas todo el rato, pues a lo mejor una carpeta con el catálogo de la escuela, el catálogo de la etapa donde van a matricular a su hijo, si es infantil, infantil, si es primaria, primaria, un catálogo de los servicios y la presentación con una página de notas en que puedan apuntar todo aquello que estamos explicándoles, ¿no? Y previamente a las puertas abiertas, pues es importante establecer un proceso de atención a las familias, especialmente para las personas que están en primera línea, en la recepción, al teléfono. Si tenemos un formulario web, cómo, quién lo monta, a dónde se dirige, qué correo electrónico se dirige las respuestas de este formulario web. ¿Vamos a confirmar las puertas abiertas o no las vamos a confirmar? ¿Qué tipo de información damos? Es importante tener establecido una serie de respuestas clave, un discurso establecido sobre las respuestas clave que generan a veces un poco de inquietud a las familias, y a veces depende de quién atienda, pues como sabe que generan inquietud, acaba diciendo cosas que no son, ¿no? Y no explica ni una cosa ni otra. En cambio, pues debe estar clarísimo, ¿no? Especialmente si nos preguntan, pues, religión sí o no, laica sí o no, deberes sí o no, resultados académicos sí o no, exámenes sí o no. Pues esto se debe tener en cuenta porque las familias lo preguntan, libros sí o no, y es importante. Y por último, pues importante también trabajar la monitorización, tener información, guardar información de todas las personas que se interesan por nuestra escuela. Es importante porque en cada proceso, en cada etapa del proceso de decisión de su decisión referente a la escuela, pues nosotros podemos incidir de una manera u otra. A lo mejor pues cuando salga la orden que convoca la preinscripción, pues podemos enviarles una síntesis de la misma diciendo qué documentación debe preparar, dónde deben ir, que deben venir a la escuela y que es importante que vengan a nosotros, que les atenderemos muy bien y bueno, con todo el proceso que deben hacer. O si tenemos programada una conferencia, pues invitarles o enviarles ya la newsletter para que empiecen a ver qué tipo de escuela somos. Y a lo mejor estas newsletters pueden tener un especial preinscripción con entrevistas a padres y alumnos para que ellos lo vean, ¿no? Y toda esta información deberá pues estar guardada pues en una base de datos. Podéis hablar con vuestro proveedor de las plataformas de gestión de la escuela que os habilite un espacio donde poder insertar esta información, o si no, yo aquí os recomiendo una que utilizo yo misma, que es MailChimp, que es gratuita, donde puedes tener la información de contacto de tus alumnos y de tus familias y enviarles pues información periódicamente de una forma muy ágil y muy atractiva. Y en todo caso siempre pues visualizando este buyer persona porque todo va orientado a él. Y si no podemos hacer puertas abiertas, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tener que hacer el esfuerzo de traspasar todo lo presencial a lo virtual, considerando las limitaciones que tiene el marco virtual. Y es así. Y quizá pues podemos hacer ambas, puertas abiertas presenciales y puertas abiertas virtuales, o unas puertas abiertas mixtas, presenciales y virtuales. Y es una de las ventajas que nos ha dejado este entorno virtual del coronavirus, ¿no? Y aquí sí que también deberá tenerse en cuenta pues las entrevistas que se hagan también a nivel virtual, ¿no? Es importante en este sentido. Y cuando hablamos de puertas abiertas virtuales, pues deberemos trabajar al detalle, segunda parte, ¿no? Y deberemos establecer un guión de lo que vamos a hacer, si vamos a hacer una webinar con una presentación, con un PowerPoint, qué contenidos, quién habrá, si va a haber una visita virtual. Vamos a hacer un guión, ¿no? Y a partir de este guión, pues deberemos prepararlo todo. ¿Qué equipo va a participar? Participarán padres también, alumnos, el AMPA, pero lo debemos preparar. No les podemos decir, no, tú conéctate el sábado a las 12 del mediodía, yo te paso el enlace y tú te conectas. No, deberá conectarse, pero hemos tenido que pasar un guión con lo que deberá decir, qué queremos que explique, cómo queremos que se muestre. Es decir, debes saber explicar la escuela, ¿no? Si vamos a hacer una visita virtual, ¿qué circuito vamos a hacer?
qué logística, qué plataformas vamos a utilizar, si el Zoom, el Meet, el Teams, Instagram, el YouTube. Pensad que hay familias que pueden tener dificultad de conectarse a un Zoom, con lo cual a lo mejor es complicado. Deberemos saber si tienen equipos en su casa para poderse conectar fácilmente a un Zoom. Es importante que demos una imagen natural, pero no tanto. Es decir, quiero decir que cuidemos los detalles, es decir, qué fondo vamos a tener si estamos en casa, qué iluminación, la cámara, es decir, que se nos vea, ¿no? Que demos una imagen de una cierta profesionalidad. Y si vamos a entregar material después y les vamos a hacer llegar la presentación o incluso la grabación de la webinar que hemos hecho, ¿no? En cuanto al circuito de atención es exactamente el mismo y la monitorización pues es exactamente lo mismo. Pero sí que es importante tener en cuenta sus hábitos tecnológicos, que tenga capacidad y conocimiento en cuanto a equipo y habilidad para conectarse a cualquier plataforma que nosotros podamos establecer. Si establecimos Zoom, pues debemos indicar muy paso a paso cómo conectarse a este Zoom, ¿vale? Y aquí 3 ejemplos que son muy ilustrativos, que los he encontrado en internet, los he buscado y pienso que son muy ilustrativos. El primero es una escuela del Cinturón Industrial de Barcelona, una escuela concertada, en que planteó unas puertas abiertas a lo largo de toda la semana con directos donde se explicaba pues, diferentes apartados del proyecto educativo. De lunes a viernes, cada día se explicaban diferentes aspectos en diferentes momentos. Pues una bienvenida de la dirección, luego alguien que explicaba el proyecto de matemáticas, otro el aprendizaje de las lenguas, otro explicaba metodología de en qué consistía el juego simbólico, otro explicaba la biblioteca, hacían participar también a alumnos y todo esto era en directo y estaba bien y tenía una buena imagen. Y luego el fin de semana pues hacían una videoconferencia donde era para resolver dudas e inquietudes que pudieran tener las familias. Este es un modelo. Otro modelo es una escuela pública en Madrid en que basó sus puertas abiertas a través de directos en Instagram y los comunicaba también a través de un post en Instagram y directo. Es una manera fácil, de conexión fácil, porque la mayoría de familias tienen cuentas de Instagram, solo les tienes que decir que sigan a nuestra cuenta y que se conecten pues, a las 12 del día tal o del día cual, donde habrá pues el jefe de estudios de infantil o de primaria y la dirección del centro para poder informar pues, de la escuela o lo que sea, lo que nosotros decidimos. Y el otro centro era muy semejante al primero, es decir, tenía una página web específica también de preinscripción, donde había vídeos sobre el proyecto educativo, no eran en directo, sino que ya estaba todo preparado y cerrado, pero sí que había una visita virtual fantástica que te permitía pues pasearte por sus instalaciones pues como si estuvieras en ellas y era semejante al Street View de Google y esto nos lo permite Google y solo tenemos que darnos de alta en My Business y que es gratis además y hacer esta visita virtual. Podemos hacer esta visita virtual como si estuviéramos en el Street Views, pero estando dentro de nuestra escuela. Para hacerlo, yo sí que recomiendo que cojáis a un fotógrafo profesional porque siempre va a quedaros mejor. Y este fotógrafo, Google certifica a fotógrafos para que hagan estas visitas virtuales, ¿vale? Y son fotógrafos certificados. Y esto pues también era muy atractivo y la verdad que estaba súper bien. Llegado aquí, nada, yo un poco hacer el resumen de todo lo que os he explicado. Hemos partido de la dificultad de un entorno en cambio constante, muy complejo, donde nos encontramos con baja natalidad, pocos niños de P3, mucha oferta formativa y donde el proceso de decisión de las familias ha cambiado, siendo un proceso mucho más largo y tienen en cuenta muchísimos más criterios y donde hay una dificultad de diferenciación respecto a otras escuelas porque parece que todas hagamos lo mismo y esto da una sensación de mucha uniformidad. Esto plantea pues 3 aspectos básicos que hay que tener asentados en todas las escuelas antes de iniciar el proceso de comunicación enfocado a la preinscripción, que es ser una escuela de calidad, es decir, hacer las cosas muy bien hechas con una visión de mejora continua y de innovación, tener elementos diferenciales respecto a otras escuelas y saber comunicar estos elementos diferenciales.
Y esto nos lleva pues que a la hora de afrontar estas campañas de preinscripción y de matriculación debemos tener identificados nuestro público objetivo, que yo le he llamado buyer persona, pero mucho más allá de ser un segmento de población, es alguien que tiene un perfil determinado, con unos hábitos, con unos hábitos de información, de dónde se informa, dónde lee y unas necesidades concretas en cuanto a la educación de sus hijos. También tenemos que trabajar cuál es nuestro impacto, qué es lo que le aportamos y qué es lo que hacemos, pero qué es lo que hacemos diferente y que él valora respecto a otras escuelas y que puede ser un elemento clave a la hora de decantarse por la nuestra, ¿no? Y aquí decía que era necesaria la reflexión del equipo directivo y que era importante hacerle con un determinado método y sistemática. Y a partir de aquí, pues una vez tenemos identificado estos elementos diferenciales y este público objetivo, estableceríamos pues la comunicación. Hablaba de un plan de comunicación anual, global de escuela, que nos hacía trabajar todo el año en cuanto a la captación de nuevas familias, no solo en el periodo de preinscripción, pero que este plan de comunicación, que era plan de comunicación externo e interno, pues se concretaba en dos aspectos clave, en un plan de medios y redes, de planificación de redes sociales, donde se detallaban qué hacíamos, qué publicábamos en cada momento y en qué redes, y el otro la campaña de preinscripción o de matriculación, es igual, y decía que era como la Navidad en el comercio, pues lo mismo para nosotros, ¿no? Donde deberíamos trabajar con detalle todo aquello que íbamos a hacer y que esta campaña de matriculación tenía como protagonista esencial las puertas abiertas y nos debíamos focalizar a diseñar el contenido de estas puertas abiertas con todo el sentido común y esfuerzo en base pues, al conocimiento que tengamos de las futuras familias y en base a nuestro proyecto educativo y aquello en lo que somos mejores. Y planteábamos pues, la posibilidad de unas puertas abiertas presenciales y unas puertas abiertas virtuales o mixtas. Y que en ambos casos era importante pues, poder monitorizar un seguimiento que nos hiciera poder intercedir en cada momento del proceso de compra, del proceso de decisión de matricular de una familia, poder incidir a través de una invitación, a través de hacerle llegar una información de lo que sea. Y era un no parar. Llegado aquí, volver a empezar y es un no parar y esto es continuamente, ¿eh? Y nada, llegado aquí, yo llego al final, solo debo agradeceros muchísimo vuestra asistencia y ahora en todo caso abrimos un turno de debate y cualquier duda, cualquier pregunta, pues me podéis enviar un correo electrónico, lo tenéis aquí y nada, cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Quien esté apuntado a otras webinars, pues nos vemos en próximas semanas, si no la que viene, ¿vale? Venga, muchas gracias a todos.